Tengo en la línea a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Gracias, Lorenzo, por tomar esta comunicación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Al contrario, Luis, muy contento de estar contigo. Te mando un abrazo afectuoso. Va de vuelta. ¿Y qué le dices Gracias al presidente López Obrador? Fuerte las declaraciones contra ti. Bueno, Luis, a ver, hay que entender, son las declaraciones de un actor político que tiene intencionalidades políticas, aunque sea el presidente de la República, y se merece todo mi respeto. Aunque la verdad los tonos y ese tipo de descalificaciones será porque vengo llegando de Brasil, a donde fui invitado por el Tribunal Superior Electoral como jefe de la misión de observación internacional de la Unión de Organismos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, a generar un contexto de exigencia para garantizar, contribuir a garantizar los países hermanos, los órganos electorales hermanos del Tribunal Superior Electoral, la integridad de las elecciones. Y me recuerda mucho, lamentablemente, el tono de descalificaciones que desde hace un año ha venido sosteniendo el presidente Bolsonaro, ¿no? Que ofendía a los ministros del Tribunal Superior Electoral, que hablaba de fraudes cuando no los hay. En fin, yo lamento mucho que ese es el tono de la discusión pública, pero no me meto, mira, porque yo no voy a caer en el juego que se está tratando de construir desde los circuitos del poder, de hacer parecer al INE como una contraparte de algún gobierno, de algún partido, porque no lo somos. Yo entiendo que haya la intención de colocarnos allí, es claro, una intención política, es construir la propia narrativa de que el INE ha sido parcial y no imparcial, olvidando por ciento que todas las elecciones que el partido gobernante ha ganado han sido organizadas por el INE, Pero bueno, en fin, en eso no creo que valga la pena seguir discutiendo, porque sería ahora seguir abonando a la polarización que nada le ayuda a la democracia mexicana, como lo estamos viendo en Brasil, ¿no? Y es muy preocupante. Claro. Bueno, en Brasil lo que y en está ocurriendo, creo que habría que aprender de aquello. Y en el mundo. Pero bueno, cada quien. En Brasil y en el mundo, basta ver el índice de democracia de The Economist, por ejemplo. Ver lo que han sembrado estas aves de tempestades, que pues han venido descalificando, digamos, a los órganos electorales de sus países y a sus sistemas electorales. No me refiero, por supuesto, a Brasil. No quiero que se me malinterprete. Oye, dime algo, Lorenzo. Como decía Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad había de hacer una encuesta así? Ayer platiqué con el consejero Jaime Rivera también y descalificaba un poco las preguntas. Pues hay algunas preguntas que parece que el resultado iba a ser muy claro, ¿no? En la encuesta que mandaron a hacer, ¿qué necesidad? ¿Por qué la mandan a hacer? Bueno, Luis, creo que hay que explicarlo. Te agradezco la pregunta. Yo no voy a juzgar, no a poner a discutir con los encuestadores a propósito de las metodologías que se hicieron, porque hay que saber que estas encuestas el INE las encomienda, por cierto, cada año a distintos encuestadores. Ya les toca al gremio de la demoscopía discutir si está bien hacer encuestas con estas muestras, con estas solo que es telefónicas, en fin, eso que lo discutan ellos. Yo no me voy a poner a discutir cosas metodológicas, porque ciertamente es una encuesta que mandó a hacer el INE, pero ni es la primera ni va a ser la última, Luis. Es que hay que entender que estas encuestas se vienen realizando desde hace muchos años, a razón de 2 por año, una en la primera mitad, otra en la segunda mitad, encomendadas a distintas casas encuestadoras, como un insumo para la discusión interna. Es decir, estas encuestas son un insumo interno para valorar las estrategias y ajustar las estrategias de comunicación que el INE tiene. Okay. Es decir, si tú te fijas, todo el mundo ha centrado la atención en las preguntas que se hicieron en esta encuesta hace 2 meses sobre la reforma electoral. Pero bueno, si tú te fijas la encuesta anterior, el levantamiento anterior que se hizo en abril, pues ahí se preguntó qué opinión se tenía respecto a la revocación de mandato que acababa de realizar el INE en condiciones, como tú sabes, muy adversas, porque se le negaron los recursos para poder hacerlas como el INE quería, es decir, conforme a la ley. Entonces, estas encuestas se realizan año con año y se realizan a 2 por año. Por eso, cuando a la pregunta de que algunos hacen de que ¿y cuándo va a levantar la próxima encuesta? Hasta el próximo año, en la primera mitad del próximo año serán las siguientes encuestas. Ahora, estas encuestas, insisto, tienen este propósito de evaluar, de autoevaluar nuestras estrategias y calibrar los mecanismos de comunicación propios. La primera mitad, perdón que te interrumpa ahí, la primera mitad del próximo año será la siguiente encuesta. A lo mejor para ese entonces ya ni hay INE, hay un INEC o algo así. Yo confío en que la sociedad mexicana, que valora mucho al INE, eso nos lo enseña por cierto esa encuesta. Todo el mundo habla de la reforma electoral, de las preguntas sobre la reforma electoral,
que nos indicaron, y para nosotros era muy importante, que muy poca gente conocía el tema de la reforma electoral, y por eso intensificamos también nuestra comunicación para que la reforma sea también acompañada por un amplio debate público. Dicho eso, estas encuestas que son para consumo interno, eso no quiere decir que sean secretas o como andan diciendo. Sí, porque te dicen la ocultaron. De ninguna manera. Ayer el titular de la jornada la ocultaron. Mexicano, aunque le duela a algunos reconocerlo. Por eso todas estas encuestas están en el portal de transparencia. ¿Por qué no se publican? Pues porque el propósito de esas encuestas es, insisto, un consumo interno, lo que no quiere decir que las ocultemos. Cualquier persona que se hubiera metido al portal de internet del INE, el portal de transparencia, habría podido desde el 15 de octubre conocer esta encuesta. Desde entonces está colgada en el portal de internet. ¿Por qué no se dio a conocer esta encuesta? Porque nunca se dan a conocer, tampoco se han dado a conocer las otras, porque el propósito de estas encuestas, vuelvo a insistir, es calibrar nosotros mismos nuestras estrategias de comunicación. Pero qué bueno, cualquier persona puede acceder a ellas, como por cierto ya está ocurriendo, está viendo cómo ha ido mejorando, podrá hacerse eso, cómo ha ido mejorando la percepción del INE. Es más, hace 2 meses, el 67% de las y los ciudadanos creía que el INE era una institución confiable, y hoy, esto ya como lo demuestran otras encuestas, pues ha aumentado al 73%. Eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo y seguiremos haciéndolo. Dime algo, hay un hashtag que defiende al INE y bueno, es un grupo de ciudadanos que está movido en este asunto, dice yo defiendo al INE, o el otro me llama la atención, el INE no se toca. Hay quien dice, toda institución puede ser perfectible, y de ahí que te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece esta reforma que se quiere imponer en el INE, que quieren hacer en el INE desde el oficialismo, que se elijan los consejeros de manera abierta, con una votación, cosa que la misma Comisión de Venecia se le hace pues algo inusual, que haya menos gasto en los partidos políticos? Yo creo que en eso hay mucha gente que está o estamos de acuerdo. ¿Qué opinión te merece? ¿De verdad no se debe tocar nada en el INE, o hay cosas que sí tendrían que cambiar? Mira, el INE, como cualquier institución pública, y tú lo dices en tu columna esta mañana, Luis, sí, gracias. El INE claro que tiene ámbitos de mejora. Es la institución pública mejor valorada por la ciudadanía, sin duda. La institución civil del Estado mexicano más valorada por la ciudadanía, sin duda. Pero claro que eso se puede mejorar y creo que se debe mejorar. Ahora bien, si modificarlas al INE, cambiarlo como hoy lo tenemos, implica una mejora, un fortalecimiento, seguir manteniendo la autonomía, que es lo que distingue a estos órganos en México y en el mundo, pues bienvenidas sean las mejoras. Pero si los cambios son para avasallarlo, para subordinarlo, para que, ocurra una captura institucional, como, por cierto, a veces uno no puede dejar de pensar que el tema de la encuesta está queriendo utilizarse también como una especie de cortina de humo, y perdón que abra el paréntesis, Luis, para ocultar la violación a la Constitución, que desde nuestro punto de vista ocurrió por parte de otro órgano constitucional autónomo, la CNDH, a la que, por cierto, en breve estaremos convocando ante la Suprema Corte de Justicia, porque vamos a interponer una controversia constitucional, porque estamos ciertos que ese órgano violó la Constitución en términos de lo que está facultado o no para hacer, y se metió en un terreno que la propia Constitución le prohíbe, es decir, el terreno político electoral. Dicho eso, sé que hoy ha habido una respuesta de la presidenta de ese órgano y demás. Mi impresión es que tal vez extraña los tiempos en los que era política y no ha entendido lo que significa ser titular de un órgano autónomo, como se lo recordó, por cierto, el Consejo Consultivo, la mayoría de los integrantes del Consejo Consultivo de dicho órgano. Pero eso ya lo resolverá la Suprema Corte de Justicia. Luis, y perdóname. No, por favor. Y además, gracias por la información. ¿Este recurso ya está o lo van a interponer? No, lo vamos a presentar. Está elaborándose y en los próximos días lo haremos del conocimiento público. Pero puede provocar está comprometido con el orden constitucional. Claro. Si no gusta el orden constitucional, que se cambie, pero mientras está hay que respetarlo, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Porque platicaba hace rato con un integrante del Consejo Consultivo y me decía, pues realmente sanción tendría que venir desde el Senado, desde el Congreso. Sí, pero pues la Suprema Corte de Justicia es el garante de la Constitución. Y nosotros lo que vamos a hacer es que una excitativa a través de esta controversia para que la Corte diga si la CNDH cumple o no con la Constitución. Que la Corte te diga eventualmente que no cumpliste con la Constitución, híjole, pues bueno,
pues eso debería tener consecuencias. Oye, pero... A menos que este sea un país de impunidad, claro, en donde no pasa nada, pero eso ya no, sobre eso no especulo, Luis, porque no me interesa hacer... Me decías sobre la reforma del presidente, sobre lo que quiere hacer el oficialismo y la 4T. A ver, ¿Te parece riesgoso no me algo? meto a discutir tampoco ninguna iniciativa. Lo que sí es cierto, Luis, es que, porque por respeto, ¿no? Creo que lo que nos toca a nosotros es generar toda la información. Por eso solicité la opinión a la Comisión de Venecia, ¿no? Porque es un órgano del que México forma parte. Hay algunos que ahora están rasgándose las vestiduras. ¿Cómo el presidente del INE va a pedir apoyo de los extranjeros? Pues es tan absurdo como decir que a un ciudadano al que le violaron los derechos va a la Corte Interamericana y está pidiendo ayuda de una potencia extranjera, ¿no? Pues bueno, seamos serios, digamos. Se puede hacer. Pero bueno, esa opinión no es vinculante, no es la primera que se pide. En el caso mexicano, y ya, es un insumo adicional que será tomado en cuenta o no por los legisladores, pero pues que los expertos, oír la voz de los expertos, pues a veces pues es una buena idea, pero bueno, pues cada quien. Mira, en ese sentido, lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, se prospera esta idea de que se elijan las consejeras y los consejeros y los magistrados de los órganos electorales, pues lo que sí es cierto es que vamos a ser la única democracia del mundo en el que esto ocurre. Y por algo será. Y es que cuando tú eres electo, hay quien vota a favor tuyo y hay quien vota en contra. Y evidentemente entonces ya no representas más que a los que votaron por ti. Y los consejeros del INE no representamos a nadie, ni a mayorías ni a minorías. En eso se centra justamente la autonomía y la independencia, que son principios constitucionales. Pero no soy quien para juzgar si son buenas o malas ideas. Eso le tocará a Luis al Congreso. Y lo que nos toca a nosotros es aportar información, insumos, y ojalá y la decisión que al final se tome pues sea hecha con la cabeza, con la información, con el razón, y no con el hígado o con los rencores personales, ¿no? Recuerdo siempre esta conferencia en la cual tuve oportunidad de escucharte, Lorenzo, y decías, es que la democracia no es así como una cosa de evolución, no va siempre hacia adelante, puede dar la vuelta, puede ir hacia atrás, puede caer, puede subir. Insisto, lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo con muchos gobiernos de corte populista, de corte antidemocrático, francamente. Y de ahí que te quiero preguntar algo, independientemente de que haya reforma o no haya reforma, tú te vas en el 2023, ¿no? El siguiente año termina tu periodo. El 3 de abril de 2023, así que el 4 de abril me encontrarán de nuevo en mi cubículo universitario, mi querido Luis. Y también se va Ciro Murayama y también se va Adriana Favela, si no me equivoco. Y José Roberto Ruiz, somos los 4 consejeros que fuimos nombrados en su momento en 2014, cuando arrancó el INE, y que paulatinamente hacia la integración del Consejo se ha ido renovando, y en efecto ocurrirá la tercera renovación parcial el próximo mes de abril. O sea, tendrá 4 consejeros más los que ya tiene en estos momentos, o bueno... Tres consejerías más la presidencia, porque hay que recordar que la presidencia se designa directamente, es un nombramiento que no se da internamente dentro del Consejo General, sino que es designación desde la propia instancia legislativa. Claro, y esa presidenta o presidente durará 9 años. Así es, los nombramientos son por 9 años. ¿Cómo ves al INE post Lorenzo Córdoba, post Ciro Murayama? Hay quien dice ese va a ser el INE de la 4T. Mira, yo creo que no hay nadie tan ciego para darse cuenta que, quiero confiar, Luis, que tener un árbitro a modo es la peor manera de enfrentar una elección en donde los actores políticos todos tienen posibilidad de ganar. Mira, en el 2024 nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Esa es parte de la democracia mexicana. Y lo vemos hoy en día. El país, aunque hay una fuerza mayoritaria, pues esa fuerza mayoritaria no es omnipotente, necesita de otras fuerzas para poder tomar decisiones, en fin. Así que en el 2024 se va a renovar la Cámara de Diputados, el Senado, un montón de gubernaturas, prácticamente todos los congresos locales, en fin, un montón de ayuntamientos. Va a ser la disputa por el poder político más grande de nuestra historia. Si se cometiera el error, producto de la ambición política, y de la cortedad de visión, de nombrar un árbitro parcial, un árbitro en donde que sea designado no por el consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas, sino excluyendo algunas fuerzas políticas, se estaría repitiendo el mismo error que ya se cometió en el pasado. Es decir, se estaría sembrando la fuente del problema y de la descalificación del proceso en adelante. Y yo creo que lo que nos ha costado mucho conquistar, Luis, es un órgano electoral que permite darle legitimidad a los triunfos electorales.
No ha habido, fíjate, el INE ha organizado en 8 años y medio, Luis, 330 elecciones, 330, entre federales y locales, ordinarias, extraordinarias, y en ninguna de ellas ha habido un problema postelectoral. Fíjate lo que ocurre ahorita en Brasil, lo que significa un mal jugador, lo que significa un jugador desviar con las reglas democráticas. Todo se va a encauzar, confío mucho en la fortaleza de la institucionalidad electoral brasileña, que insisto, pues ha pedido el apoyo del INE, que se ha dado, por supuesto, de manera convencida, como encabezando las misiones de observación electoral internacionales. Dicho eso, yo creo que hay que estar miope, por decirlo menos, para reventar algo que hoy es fuente de legitimidad, sobre todo porque las posibilidades que tiene de triunfo quienes hoy pues denuestran todos los días, quién sabe por qué razón, ¿no? Bueno, sí sé por qué razón, porque el INE no se dobla ni se somete a ningún poder. Al INE, pues ellos probablemente tienen muchos chances de ganar, como todas las fuerzas políticas en un sistema equitativo, como es el sistema electoral mexicano, Luis. Entonces, pues ojalá y prevalezca la altitud de miras, y no el cortoplacismo, y menos todavía esta vocación de capturar y subordinar a órganos que hoy son autónomos y el que gozan de confianza ciudadana. El ojalá me llama mucho la atención, ojalá pase, ojalá es el buen deseo. Y quiero cerrar preguntándote esto, Lorenzo Córdoba. ¿Qué opinión te merece cuando es la democracia la que se come a la misma democracia, cuando son los millones de ciudadanos, en una especie de oclocracia, o como lo quieras poner, quienes votan en contra de la democracia? Y esto, insisto, es que está pasando en el mundo. Lo tenemos como una especie de dogma de fe, la palabra democracia, pero francamente, por lo que vemos en los resultados, desde Italia, Turquía, Polonia, los riesgos, Hungría, Brasil mismo, Bolsonaro no perdió por mucho, ¿qué pasa cuando es la democracia como el uroboro la que se come la democracia? Pues mira, es que esa es parte del gran drama que implica la misma democracia. Y la pregunta es si a la democracia la podemos defender en consecuencia frente a sus enemigos, que están adentro, con mecanismos antidemocráticos. Yo creo que no, yo creo que hay que construir una defensa de la propia democracia. Ojo, esto ya ha pasado, Luis. Esto que estás diciendo ya ocurrió en el siglo pasado. Regímenes totalitarios, autoritarios, que llegan al poder a través de las urnas, a través del voto libre. Pasó en la primera mitad del siglo pasado de manera dramática. Mira, yo creo que aquí todo se reduce a que la propia democracia, en la democracia no se pierdan los controles que la misma democracia se da y necesita para que siga siendo una democracia. Porque es falso que la democracia se reduzca a que la mayoría decide, Luis. Ya estoy ensayando lo que va a ser mi vida dentro de unos meses, perdóname, me voy a poner muy academicista, pero creo que es importante la cita. Ya lo dijo Tocqueville, el principal problema de la democracia se llama la tiranía de la mayoría, en donde la mayoría actúa sin respetar los derechos, aplastando a las minorías, menospreciándolas, porque eso, decía Tocqueville, es tan tiránico como la tiranía de un solo hombre. Así que lo que hay que cuidar son los controles precisamente a que la mayoría que ejerce legítimamente el poder y que tiene el derecho de ejercerlo, no abuse de él. Porque cuando el poder se abusa, se acabó la democracia, Luis. Lorenzo Córdoba, un gusto, un honor poder platicar contigo. Gracias por tomarme la llamada. Al contrario, un privilegio como siempre, mi querido Luis. Es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Bueno, será presidente del INE de aquí hasta abril del próximo año. Y será consejero del INE de aquí hasta abril del próximo año. Se renuevan 4 consejerías, se renueva la misma presidencia. Y sí, tengo aquí muchos comentarios sobre el tema. Es que yo no sabía. Sí, se renuevan ya el siguiente año. Haya reforma o no haya reforma, vamos a ver quiénes son los nuevos consejeros electorales, las nuevas consejeras electorales, y si pasa o no pasa este asunto de un INE de la 4T. Ahí está en la discusión pública. La democracia que se come a la misma democracia. Me llama la atención esta frase que nos deja Lorenzo Córdoba de Tocqueville, la tiranía de la mayoría.
¿Qué opinas sobre el tema? 5571-1313-37.